Buenas noches a todas y todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de parto amigable, como se había comentado ya en la página de Educacomego. Les comento que desde el año 2004, la tercera semana del mes de mayo, se celebra como la Semana Mundial del Parto Respetado. Esta fecha es para promover los distintos aspectos del momento del parto, como veremos a lo largo de esta entrevista. Me es grato presentarles a la doctora María Antonia Basavilbaso Rodríguez. Ella tiene un currículum muy extenso, así que les voy a presentar únicamente un resumen así muy breve. Ella es médica cirujana por parte de la UNAM, realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en el ISSSTE, hizo 2 diplomados, uno en epidemiología clínica y otro en guías de práctica médica. Ella es coordinadora del Comité de Cuidados de los Derechos a la Salud de la Federación Mexicana del Colegio de Obstetricia y Ginecología, que es la FEMECOG. Es socio titular del Colegio Mexicano de Obstetricia y Ginecología, que es el COMEGO, donde estamos ahorita. Está recertificada por el Consejo de la Especialidad. Actualmente ella funge como vicepresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio. Ella es coordinadora médica de la Clínica Integral de la Mujer en la Dirección de Servicios Médicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Es también profesora invitada del Colegio de Médicos Especialistas en el Hospital Ángeles, México. Bienvenida, doctora Basavilbaso. Gracias. En México tenemos antecedentes referentes a los cuidados del embarazo y la atención del parto, y datan desde la época prehispánica, en la que se consideraba el embarazo como un proceso divino y por tanto también lo que es el nacimiento del nuevo ser. Entre otros sucesos históricos relevantes, cabe señalar que en el periodo novohispano ya está confirmado que el ejercicio de la obstetricia estuvo principalmente a cargo de las parteras. Y en el periodo virreinal empezó a incluirse a un hombre, pero en la labor del trabajo, la labor del parto, aquí no era aceptado. Y la mujer en aquel entonces adoptaba la posición en cuclillas o sentada en el momento de parir, y es hasta en el siglo XIX que se puso la práctica de la posición de litotomía, es decir, la mujer recostada como actualmente se atiende el parto. Y cabe mencionar que en el año de 1772 se apoyó la práctica de la cesárea con tal de salvaguardar la vida del bebé. Existen diferentes formas de cuidar y atender a la madre y a su bebé durante el trabajo de parto y el nacimiento. La atención, que se considera la mejor y la más sana, se le llama amigable para la madre. ¿Por qué es importante, doctora, brindar una atención de calidad durante el embarazo, parto y lo que es el puerperio? Llámese el puerperio, que es la cuarentena que tiene la mujer después de un parto o un nacimiento de término, o a partir de las 20 semanas. Sí, buenas tardes, pues gracias de parte para el colegio y la presentación, doctora. Bueno, es tan importante el nacimiento porque es prácticamente el momento en el que va a definir al nuevo ser las condiciones físicas y el entorno en el que él va a nacer. La madre, que pone incluso en peligro su vida en un nacimiento, también debe de ser tratada y enfocada, generando confianza para que su entorno sea de seguridad médica, de confianza, y que se pueda generar un momento clave en la vida de cualquier ser humano que va a determinar el futuro del mismo, tanto de la mamá como del bebé, puesto que se pone en peligro la vida. Pero este parto amigable es tan importante porque debemos de generar y debe de existir el que la mujer sea la protagonista de este momento, en el que la mujer deba poder elegir, poder recibir información para que también conozca este momento, doctora, y pueda ser relevante el que participe junto con el médico, junto con nosotros que estamos dedicados a brindar la salud,
y en las mejores condiciones se pueda generar un ambiente de confianza, de seguridad y sea un evento no sufrido, lo menos sufrido, ya que en ocasiones definitivamente sí puede poner en peligro la vida de ambos, su bebé o la mamá. Entonces, ¿cómo vamos a definir el parto amigable? Bueno, se considera el parto amigable aquellas actividades o procesos que el profesionista de la salud o la persona que va a atender este parto brinde la confianza, la información y el respeto sobre todo a que la mujer bajo conocimiento informado se sienta con la confianza, pueda estar en un entorno seguro y se respeten sus derechos. Y sus derechos son desde el deseo, principalmente a recibir información, cómo estoy, qué me espera, cómo voy a evolucionar bajo la seguridad y también el que pueda elegir bajo conocimiento, que ella se sienta en confianza y sobre todo respetando sus decisiones. Entonces también se le ha de conocer como una atención humanizada. Así es, se considera humanizado que pues estos términos desgraciadamente a veces no los pueden entender en muchas áreas, en muchos ámbitos. Los profesionistas de la salud que dedicamos gran parte de nuestros años, nuestra vida a estudiar para cuidar la salud y promover la salud en nuestra población, definitivamente estudiamos para tratar con respeto, con humanidad, evitando tanto lenguajes inapropiados y generando un ambiente en donde la mujer nos tenga la confianza y certeza que están con un profesionista actualizado, humano, en donde también la mujer se sienta que está tratada con respeto y con confianza. Entonces también esto va de la mano que durante el embarazo, parto y como le denominamos el puerperio, que viene siendo lo de la morbilidad o todas las enfermedades que se relacionan en estos periodos y también por ende la mortalidad materna, ¿no?, y perinatal. Entonces, ¿nos podría comentar alguna de las prácticas sobre la atención del parto amigable o respetado que recomienda la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, para disminuir esto, lo que es la muerte materna, que ustedes sí la han de haber escuchado en alguna ocasión, las muertes maternas o las muertes perinatales, que es cuando muere el bebé, ya sea dentro o fuera de la mamá? Doctora. No, pues como comentábamos, definitivamente nosotros los que nos gusta atender y promover la salud debemos de salvaguardar la seguridad. Y seguridad me refiero a que tengan los mínimos riesgos de enfermedad y los mínimos o cero posibilidades, que eso en medicina a veces es imposible, pero no difícil, para la mortalidad. O sea, el que tanto mamá o bebé puedan sufrir daños físicos, psicológicos, etcétera, como hasta perder la vida. La Organización Mundial de la Salud definitivamente lo tiene muy claro. Nos recomienda que una mujer que está en trabajo de parto tiene el derecho de recibir información precisa, clara, sencilla sobre cómo está, cómo va a ser la evolución, cómo la encontramos y por lo tanto tener acceso a una información de respeto. La otra tiene el derecho también a saber los riesgos, beneficios. Tiene el derecho, debemos nosotros promover el explicar el por qué es necesario, por ejemplo, hacer un tacto vaginal. ¿Por qué es necesario? Eso no es porque no nos va a aportar nada, al contrario, vamos a ver cómo evoluciona y cómo va el ciclo de la historia natural de un parto. También debemos de ofrecerle a la paciente un ambiente de intimidad, de confidencialidad, en donde pudiéramos incluso informarle de las posibilidades si es que esas contracciones o trabajo de parto le generan dolor, ofrezcamos también las alternativas para el control del mismo. Es de libertad para ella decidir si va a aceptar una anestesia o un bloqueo
o una intervención para controlar el dolor, ese también es su derecho, pero nosotros debemos de ofrecerle información, ¿sí? También debemos de salvaguardar el que ella tenga esa privacidad, el que pueda también, si tenemos condiciones para que haya acompañamiento de la paciente, también podríamos y debemos de promover que alguno de sus acompañantes estén en ese momento clave, siempre y cuando haya la infraestructura o las condiciones, porque es muy diferente que se atienda en un medio privado, en donde se tiene pues el área física, las condiciones, etcétera, a las instituciones que desgraciadamente en nuestro país siguen estando muy saturadas y en ocasiones no podemos ofrecerle ese acompañamiento de su familiar. Entonces debemos de ofrecerle las alternativas terapéuticas, como por qué ponerles un suero si es que lo requieren. Debemos de promover, si es posible, que ingieran líquidos, que caminen, que deambulen. Esas son de las recomendaciones, siempre y cuando se cuente con los recursos. Si estamos en una sala de partos con 10 pacientes, va a ser imposible que todas estén deambulando. Pero lo ideal es que tengan espacio, tengan respeto, tengan información y se les explique todo el proceso de donde están en ese momento y cómo se encuentran. Y en relación al momento del parto o del nacimiento del bebé, ¿qué es lo que se podría sugerir? Bueno, en primer lugar, que esté en un lugar pues prácticamente con higiene. Se recomienda que la paciente también le ofrezcamos un lugar, estarla revisando frecuentemente, explicándoles, ¿sí? Cómo van, y si vemos alguna evolución que no avance en forma normal, el por qué tenemos que recurrir, en caso de que no hubiera otra posibilidad, a una intervención cesárea, a hacerles un aseo, a ponerles un medicamento. Incluso se dice que, por ejemplo, hacer el mínimo de intervenciones innecesarias. Y me refiero a intervenciones a lo siguiente: no todas las pacientes deben de ser rasuradas, por ejemplo. No todas las pacientes deben de tener el que se les haga el corte vaginal. Se debe de individualizar de acuerdo a la anatomía y la evolución. Entonces, en el momento del parto, lo preferible es que pudieran caminar, que tomen, si desean, líquidos, siempre y cuando pues no esté la paciente grave, ¿verdad? Pero ofrecerles ese ambiente confidencial, de acompañamiento si es posible, y evitar efectivamente estar usando maniobras repetitivas. Si vamos a hacer un tacto, decirle el por qué y qué beneficio tiene, y evitar precisamente maniobras que no estén indicadas, siempre explicando el por qué. También es recomendable que demos información de si van a querer más bebés, qué métodos van a tener, y que ella elija bajo riesgo-beneficio si quiere controlarse para próximos embarazos o no quiere. Ese es un derecho que tiene a elegir si quiere y qué método, bajo información. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y anotarlas para al final de la entrevista pues ya poder contestarlas. Bueno, entonces hay un término que es muy usado en los últimos años, que es la violencia obstétrica, o mal llamada para nosotros los ginecólogos y obstetras, que esta se va a considerar como una violencia de género. ¿Y qué nos puede comentar al respecto? Pues miren, como les decía anteriormente, los profesionistas de la salud que queremos atender y dar salud, pues no estudiamos para ser violentos. Desgraciadamente ese término existe y está incluso aceptado en la legislación ya. Día a día en la República Mexicana hay más estados que están integrando ese concepto de violencia.
Nosotros como especialistas y varias de nuestras asociaciones o la federación no acepta el término violencia porque eso genera en sí una ruptura entre la relación médico-paciente que deberemos de nosotros promover. No estudiamos para hacer el daño, sin embargo existen vivencias o malos tratos o falta de respeto que se ha tipificado de esa manera, violencia obstétrica. Está legislado, ya está aceptado en los códigos. Desgraciadamente, pues el término nos incomoda a los especialistas, pero es una realidad. Sí ha habido malos tratos, algunas personas no le dan importancia a esta relación médico-paciente y pues se tuvo que llegar a la conclusión que se debe de sancionar y se debe de tipificar la violencia obstétrica. Sí existe, pero nuestro interés es que cada día la mujer esté más informada de por qué una cesárea, el por qué un tacto, y que tenga todo el derecho a preguntar y a seleccionar o elegir la forma de su nacimiento. Esa sería lo ideal en nuestro medio. Entonces, ¿qué consideraría necesario para evitar la violencia obstétrica? Bueno, en primer lugar, generar en la paciente confianza a través de una comunicación clara, sencilla, que nosotros nos ganemos esa confianza porque ofrecemos conocimientos. Nosotros, nuestro actuar debe de estar siempre sustentado en el conocimiento científico, con la finalidad de que la mujer se sienta segura y se evite el riesgo de muerte o el riesgo de daño. Y daño no me refiero nada más al daño físico, también daño psicológico, que esa experiencia sea lo más placentera o más que placentera, más segura, de confianza. Lo que recomendamos pues también es que evitemos esos lenguajes que a veces se han heredado por generaciones en el pasado, lenguajes humillantes, de decir, señora, ¿cómo es posible? No, es que cada mujer va a vivir de diferente manera y va a percibir el dolor de diferente manera. Entonces tenemos que entender el momento que está viviendo, porque está escrito, la mujer puede vivirlo en la mayoría con unas contracciones dolorosas o mínimamente dolorosas, pero tenemos que comprender a la mujer, creerle lo que siente, respetar, explicarles, darle una información accesible, sustentado en el conocimiento médico, por lo que así podríamos evitar tanto lastimarlas como romper esa confianza que nos puede generar una falta de diagnóstico y poder evitar o prevenir complicaciones en futuro. Entonces, lo más importante es explicar, fomentar la comunicación, el derecho a que ella elija de las opciones terapéuticas o las posibilidades del nacimiento, que ella, bajo conocimiento informado, elija y respetar sus preferencias. Eso sería lo que yo podría recomendar, evitar lenguajes ofensivos, comprender la situación y darles información en base al conocimiento médico y que ellas elijan y respetemos sus preferencias. Lo que usted ha comentado es en relación a la capacidad que tiene para tomar una decisión durante el trabajo de parto o el mismo parto, o sea, la vía de nacimiento, como se estaba diciendo. Pero lo que hemos visto que en las últimas décadas, ya no años, décadas, ha aumentado la medicalización durante estos dos procesos de atención, tanto el trabajo de parto como el parto en sí. ¿Usted qué nos podría decir que si la mujer está perdiendo la capacidad de decidir o nada más por firmar un consentimiento informado, pues ya se desarma, se puede decir, ya no puede ejercer sus derechos? No, definitivamente nosotros debemos, como lo he estado recalcando, primero informar el por qué podemos ofrecer una intervención o una acción médica, el por qué es conveniente o no, por ejemplo, aplicar un medicamento como es la oxitocina, que no debe de usarse, y eso está dentro de las recomendaciones de la OMS, en todas las pacientes.
debe de ser selectiva de acuerdo a su indicación, lo mismo que una cesárea. Yo recomiendo que avisemos a las pacientes, informemos por qué una cesárea, sustentado en base a que es mejor el que nazca por cesárea, ya que podría ponerse en peligro si fuera un parto. Entonces, en base a la información que demos a nuestra paciente sustentada en el conocimiento, la paciente va a elegir y debemos de respetar, antes de decir fírmele, informar el por qué es mejor un parto, ya sea un nacimiento cesárea o por vía vaginal, o el por qué es mejor ya no embarazarse, pero no podemos imponer nuestro criterio en forma autoritaria. Debemos de informar y ella decidirá por escrito si sí acepta o no acepta una acción médica que propongamos para mejorar o guardar su salud de ambos, mamá y bebé. Entonces, por supuesto, o sea, si consideramos que un parto es un proceso fisiológico y que aparentemente se va a llevar a cabo sin complicación alguna, entonces el profesionista de la salud, y en este caso que estamos aquí en el COMEGO, pues que es el Colegio de los Especialistas en Ginecología y Obstetricia, finalmente la mujer puede, durante estas dos etapas, tanto el trabajo de parto como el parto, se le puede someter pues a una intervención, digamos, un poco más agresiva, digamos, o sea, que le ponga la oxitocina, como comentaba, para conducir el trabajo de parto en caso de que la mujer esté aceptando este proceder médico. Y también durante el parto, si es necesario hacerle el corte que se les hace, que es la episiotomía, que es un corte que se les hace para que no sufra desgarros la mujer. Ese sería en caso de que fuera exclusivamente necesario. Siempre y cuando la mujer firme lo que es el consentimiento informado, debe de ser para cada uno de los procedimientos, tengo entendido por lo que acaba de comentar. No es un consentimiento informado para todas las acciones o intervenciones médicas que se va a hacer al respecto, ¿no? ¿Alguno de los beneficios que usted nos pudiera decir acerca de lo que es el parto humanizado, el parto amigable, el parto respetado? Pues el mayor beneficio es que entreguemos o que podamos nosotros evidenciar o finalizar el momento de nacimiento con una mamá lo más sana posible y un bebé también lo más sano. Y para decir esta palabra de lo más sano, el parto amigable nos va a favorecer que esa comunicación y respeto bajo información profesional hacia la paciente y a sus familiares, que también es lo que se está recomendando, elijan de riesgo-beneficio. Los profesionistas tenemos que decir, como lo dije anteriormente, ¿por qué una cesárea? Porque si fuera por parto, el bebé tuviera el peligro de morir o la madre también. En ocasiones, con la cesárea, les tenemos que informar que se ha disminuido la muerte de ambos. Sin embargo, vienen sus riesgos, que es lo que tenemos que decir. Entonces, sí debe de ser antes de cualquier firma informada a la paciente. ¿Por qué usar oxitocina? Que es un medicamento que nos va a favorecer o a facilitar el nacimiento. No en todos los casos, pero hay casos, por ejemplo, cuando se rompen las membranas y tiene muchas horas de ruptura o la ruptura de la fuente, que así se conocen, el no poner un medicamento, si vemos que el cuello está muy cerrado, que esto va para largo, pueden correr el riesgo de infectarse tanto mamá como bebé. Y eso está aceptado a nivel mundial bajo el conocimiento médico, que podemos evitar esos riesgos de infección al poner ese medicamento, pero no en todos los embarazos. Bajo ese sustento y información, la paciente ya podrá decidir si acepta o no la oxitocina, y por supuesto también hay documentos que dicen rechazo. Eso es parte también de lo que debemos de informarles. Usted puede rechazarlo, por supuesto, pero sí también saber, bajo conocimiento de riesgos, que en ese caso también se va a hacer responsable del rechazo, porque también
tenemos derechos y tenemos también responsabilidad. La paciente tiene responsabilidad de elegir, es un derecho, pero también es responsabilidad. Y si ella se niega una cesárea, tiene que firmarlo, porque si hay alguna complicación, pues ya la responsabilidad del médico no la adquiere. Entonces, lo ideal es información, Lore, bajo conocimiento del por qué es bueno oxitocina, el por qué es bueno un corte para evitar un desgarro o una cesárea, pero si no hay información y se hace sin consentimiento o sin información de la paciente, ahí es donde caemos en malas prácticas y es donde se generan las demandas. Entonces, es fomentar la información, la comunicación y respetar la preferencia de la paciente. Sí, en el entendido también de que si la mujer está siendo atendida en una clínica, ya sea a nivel particular o del sector público, llámese ISSSTE, Seguro Social, Secretaría de Salud, o en un hospital, o una clínica pequeña, un hospital grande, pienso, a reserva de lo que usted me comente, desde que la mujer se va a embarazar, hablemos, se va a embarazar, o sea, tiene que tener una consulta preconcepcional. ¿Por qué? Porque va a entrar a un proceso que es fisiológico, pero tiene sus riesgos, como está comentando, ¿no? O sea, riesgos, y puede tomar decisiones que no son las más correctas y va en consecuencia de tanto de su bebé como de ella. Entonces, en este caso, pues, como decía, para planear el próximo embarazo, o si ya no quiere volver a embarazarse, pues tiene que haber tomado la decisión durante todo lo que es el control prenatal, que son las consultas cuando va una con su médico de confianza o con el especialista, y ahí debe de estarlo, ahora sí que piense y platicándolo con su pareja. O sea, está casada pues con su esposo, pero finalmente la decisión va a ser de ella. ¿Por qué? Porque tiene que ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Durante el embarazo o el control prenatal también debe de pensar y educarse, bueno, leer, informarse qué es lo que va a ocurrir en el momento del parto, porque no llega así nada más de que le da la vuelta al libro, la hoja del libro, y decir, sabes que ya estoy aquí en el parto y a ver qué decisiones voy a tomar a la mera hora. Ella debe estar informada, me imagino, desde el embarazo, ¿no? Cómo ha estado su bebé y qué decisiones pudieran o qué sucesos se pudieran presentar durante el trabajo de parto, o si es una cesárea programada y el por qué, y ella debe de saber por qué se le va a hacer. Muchas veces así como un comentario, ¿no? Que llegan las mujeres a un hospital, o sea, la mujer llega y le dicen, ¿la van a operar? ¿Se va a operar? Sí, pero ella se refiere que la van a operar de cesárea, pero el médico le pregunta que si la van a ligar. Ese es también otro malentendido. Sí. Entonces, ahora sí, la comunicación pienso que es la base para que una mujer pueda tomar la decisión. Decir, sí, me voy a operar de cesárea, o me voy a ligar, o me voy a operar para no tener más hijos. O sea, poner el complemento a la oración. Porque no nada más es que vean al médico como que, pues es que no me dice nada, no me pregunta, no me informa. Y aquí lo que usted venía comentando es de que ella tiene derecho a preguntar todo acerca desde su embarazo, o es más, desde antes de embarazarse, cuál es el mejor momento para poder tener un embarazo en las mejores condiciones, y sobre todo nosotros como profesionales de la salud o como especialistas, casi tenemos el compromiso de que la mujer se lleve su bebé a casa en buenas condiciones. ¿Algo que nos podría comentar respecto a esto, doctora? No, pues definitivamente muy acertado el comentario, doctora Lorena, porque el nacimiento y el entorno del nacimiento, estando en el centro, la protagonista, que es la mamá y su futuro bebé, debemos nosotros y todas las instituciones, incluso públicas y privadas, fomentar la educación a la mujer desde antes del embarazo. Efectivamente, estamos hablando hasta hablar de los riesgos de un embarazo. Un embarazo puede ser muy natural, como lo dices, Lore,
puede ir todo muy bien, pero la naturaleza y el ser humano somos complejos. Entonces, la educación a la población desde las escuelas básicas, desde la universidad, de pensar, a ver, si yo tengo obesidad y cuando yo tenga bebés prácticamente tengo riesgo, ahí es el papel del equipo multidisciplinario, porque la educación a la salud no nada más compete al médico, compete al equipo de salud. ¿Quiénes somos? La enfermera, que hay especialistas en obstetricia o enfermeras perinatales, lo que es la nutrióloga o nutriólogo, lo que es también educar a los profesores para que el tener un bebé no es cualquier cosa. Ahí se puede exponer la vida para la mamá y para el bebé. Entonces pienso que la educación de la salud nos está fallando todavía a nivel nacional y que en instituciones públicas a veces por la saturación no hay tiempo de explicarles, pero es donde pedimos y siempre yo he sido muy, pues muy, promuevo mucho el que lo hagamos con equipo, con la enfermera de materno infantil, con hasta trabajo social, etcétera, para que ya cuando estén yendo a solicitar asesoría anticonceptiva, que esto también es desde antes de que se embaracen, ver cuándo quiere el bebé, cuándo es el mejor momento, como lo dices, y de ahí es la educación para que conozcan que no es cualquier cosa el nacimiento puede ser favorable en forma natural, sin asistencia de nada, como comentabas desde el principio, sin nada más ayuda del entorno, hasta los esposos, ellas mismas, las mujeres, recibían a sus propios bebés, pero puede ir todo muy bien, pero hay embarazos complicados, por eso existimos nosotros, para cuando esto pierda su naturaleza, actuemos, y ahí en base, nuevamente, a informar el por qué un bebé, si está atravesadito y corre peligro que sea por parto, indicar el beneficio para protegerla, el cerebrito, el pulmón, todo lo que evita la asfixia perinatal, ahí nos ayuda una cesárea, pero tenemos que comunicarlo, como dices, pero bajo sustento médico y confíen en nosotros. Sin embargo, tienen el derecho a desconfiar, definitivamente, pero también, como comentas, documentarse, tienen derecho a una segunda opinión, ¿sí? Si definitivamente en primer lugar cesárea, bueno, pero va a ser mi primer cesárea, pueden pedir otra segunda opinión, es un derecho de todos los pacientes. Entonces ahí la educación, la información y nosotros defendernos también, porque siento que también nuestra seguridad profesional debe de estar bajo un conocimiento, tanto a nivel conocimiento en salud como a nivel de nuestra normatividad legal, que puede ser y debe ser castigado un evento si fue negligencia, pero para eso tenemos que tener conocimientos adecuados, sustentarlos, informarlos, respetar a la paciente y de preferencia bajo un consentimiento informado. Sí, y aquí cabe comentar de que los sucesos o todo lo que va comentando el profesional de la salud o enfermería, médico o a trabajo social, ellos tienen la obligación de ir anotando todo en el expediente clínico, y eso quiere decir que están sustentando o documentando todo lo que va ocurriendo durante este trabajo de parto y parto. También no hay que olvidar de que se hace de una paciente o de una mujer embarazada, prácticamente pues ya al final, a la hora de la verdad, en la hora del nacimiento, pues ya son dos pacientes, digamos así, son dos personas a quienes tenemos que atender. Entonces al nuevo ser, a la persona recién nacida, a ella pues hay que otorgarle todos los programas asistenciales a los que tiene derecho. Llámese desde el momento del nacimiento está lo que es el contacto de piel a piel, que viene relacionado con la lactancia materna. Ya hay muchísimos otros programas, el tamiz neonatal, el metabólico, hay en otros lugares, no en las instituciones públicas, pero sí en las privadas, se les hace el tamiz auditivo, y de ahí ya pasa el bebé o la persona recién nacida, pues conforme va creciendo, pues pasa a otros programas, como es el de desarrollo infantil,
¿Para qué? Para evitar que tenga complicaciones durante su crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos tanto como el parto amigable, como decía la doctora? Que el bebé no vaya a sufrir durante el trabajo de parto, que vaya a tener falta de oxígeno y que sea un bebé pues que nazca y que sea normal físicamente, pero a lo mejor mentalmente ya va a ir con cierto rezago. Entonces lo que se busca es de que el nuevo ser tenga derecho a tener una vida normal, como cualquier otra persona de aquí de la República Mexicana. No sé si tengan ya algunas preguntas para poder contestarlas. Y entonces aquí realmente lo de la decisión de la mujer, pues prácticamente es en relación a mejorar todo lo que es el pronóstico del binomio. El binomio es la mamá y el nuevo ser, la nueva persona recién nacida. Entonces yo no sé si tenga algo así que nos dijera en resumen, pues, mientras llegan las preguntas, por favor. Pues bueno, yo podría concluir esto diciendo que los seres humanos tenemos el derecho a la salud a nivel como un derecho universal, que tenemos derecho a la información transparente de un profesionista, tenemos derecho a una segunda opinión, pero también tenemos responsabilidades, y ahí es en donde viene también el que lo ideal es de que haya una información y preparación antes de un embarazo. Como lo decía la doctora Lorena, efectivamente la consulta preconcepcional es básica. Nosotros como profesionistas debemos de buscar la forma de interrogar si en un futuro una joven de 20, 25 años piensa tener hijos, darles educación a la salud, de riesgos de un embarazo en ciertas condiciones. Entonces, desde la educación antes del embarazo. Ahora, cuando ya está embarazada la paciente, es recomendable que promovamos la consulta y la atención médica. No hay duda que una mujer embarazada con más revisiones médicas tiene mejores pronósticos. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionistas debemos de hacer un protocolo de revisión y además una historia clínica, etcétera, para detectar riesgos. Y si nosotros los detectamos con tiempo, hay que informárselos a la paciente. Es ahí para mí la clave: información médica, comunicación, crear un ambiente de confianza, tanto en ella como en sus familiares. Y que el día que se llegue el momento del nacimiento tengan conocimiento de riesgos que en ocasiones no son. El embarazo es impredecible. Puede ir todo perfecto y hay enfermedades que hasta este momento no sabemos ni el por qué en cierta paciente que iba muy bien se presenta una complicación. Pero eso no quiere decir que entonces no vayamos al control prenatal. Hay que promoverlo. A los profesionistas de la salud me gustaría que pues se nos quede en la mente que estamos para informar, para explicar, estudiamos para eso, tenemos un nivel de conocimientos que debemos de decirles los riesgos de un embarazo, el por qué una infección vaginal no es adecuada, el por qué deben de tomar ácido fólico desde antes del embarazo, en ambos, en la pareja, el por qué planear un embarazo para evitar riesgos y daños a la salud de ambas personas, que es la mamá y su bebé. Entonces sería que promovamos, que conozcamos y eduquemos a nuestra población para que también ellos nos interroguen, ¿por qué me estoy hinchando de las piernas? ¿Por qué es normal esto? Eso es un derecho que ustedes tienen y los profesionistas tenemos la obligación de informar bajo conocimiento, no mi opinión muy personal. Esto está escrito, está estudiado y para eso nos titulamos, para que podamos ofrecerles buena educación de salud. Sí, gracias. Y también un comentario es que estamos en una época muy difícil con esto de la pandemia de COVID, porque también al momento que va a entrar para su atención del parto, pues le solicitan exámenes para ver si no tiene el COVID o pasan un triage, a veces les toman hasta radiografías dependiendo de… Pero sí es muy importante lo que se comentaba, lo de la consulta preconcepcional, y también hay que recordar otra situación, cuando
cuando uno iba a visitar a la mujer que acababa de parir, acuérdense que uno les decía, vamos a ver a María, se acaba de aliviar, y es decir, del embarazo a veces es como una enfermedad, como lo decía la doctora Basavilbaso, ¿no? Uno puede morir hasta del embarazo, del parto o de la cuarentena, el puerperio. Entonces sí es muy importante esto de planear un embarazo, también planear dónde va a atenderse el parto, porque no es que a la mera hora pues todo va bien y no voy al doctor porque está el COVID y no sé qué, no se hace exámenes y al ratito se complica el embarazo y en el momento del parto pues ahí se suscita toda la cascada o la avalancha de sucesos y que luego muchas veces uno no puede ir más rápido de lo que se viene presentando. Y recuerden, pues son dos, porque uno tiene que darle prioridad a la mamá primero. ¿Por qué? Porque a lo mejor dejó más niños en la casa que al bebé que viene en camino. No es de que uno vaya a abandonar al bebé, pero sí tiene uno que tratar de salvar a los dos. Pero para esto, pues la mujer tiene que haber planeado dónde se va a atender el parto y con quién, no a la mera hora de llegar, pues a ver en qué clínica nos recibe, ¿no? Y muchas veces llegan con la persona que no es la mejor capacitada, porque para atender el parto, pues cualquier persona lo puede atender, ¿no? ¿Cuántos no se había oído que hasta en la calle, en el taxi, por todos lados puede nacer un bebé? Pero el problema sería aquí de poder detectar a tiempo las complicaciones que pudieran suscitarse. La más frecuente es la de hemorragia. Una mujer se puede morir de un sangrado excesivo, o sea, una hemorragia de que, o sea, va caminando y hasta pues deja charcos de sangre, ¿no? Y se muere de anemia aguda y es muy feo eso de que, es horrible, pues es un problema social el que muera una mujer, una mamá. O sea, es muy mal, es muy feo, es por eso que se le llama la muerte materna, que yo creo que ustedes sí la han oído ahora en esto del COVID, cuando hacen los reportes de que ya hubo muertes maternas por COVID, o sea, también se nos pueden morir, y ahora pues ya autorizaron de que se le puede aplicar la vacuna a las mujeres embarazadas a partir de la semana 9. Entonces también, o sea, el embarazo pues es un todo y culmina en el trabajo de parto para después seguir con toda su atención, ¿no? Así es. De preguntas, ¿tenemos? Bueno, pues doctora Basavilbaso, pues nada, creo que quedó muy claro todo lo que expuso y le agradezco mucho su presencia aquí con nosotros y nada más les recuerdo de que para la próxima sesión en vivo va a ser el de tumores de ovario, que va a ser el 27 de mayo, que es jueves. Y a partir de junio van a ser todos los jueves y vamos a estar subiéndolos a la página de Face conforme vayamos programándolos. Y de todos modos, pues muchas gracias, doctora Basavilbaso, nuevamente. Yo soy la doctora Lorena Ferrer, que también estoy aquí a cargo de Educa Comego, y pues estamos para servirles. Muchas gracias y buenas noches a todos. Sí, al contrario, gracias a que tienen esta labor, porque esto es educación a la población y con la educación, como les decía, podemos prevenir y ténganos confianza, acérquense a los médicos, no estudiamos para dañarlas. Entonces, tengan confianza, pero infórmense como en estos foros. Felicidades, doctor. Sí, gracias, Alda.